tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor como alcaldesa de Écija daros la bienvenida a esta casa, que es la casa de todos porque es nuestro palacio de Benamují y es la sede donde siempre celebramos nuestros plenos municipales. Y hoy, pues fijaros, todos tenemos los vellos de punta porque normalmente en un pleno municipal siempre hay un poquito de calentamiento, de enfrentamiento, pero hoy estoy sintiendo algo que nunca he sentido en los plenos, ¿no? Que está, bueno, pues esto que ahora mismo me corre por dentro, ¿no? El sentimiento, la humanidad, la empatía, nada, algo tan bonito y tan especial como al final lo que simboliza este libro, ¿no? El amor. El amor y sobre todo la generosidad de 5 mujeres que hoy tenemos delante nuestra y que han sido capaces pues, de aprender de ese amor, que sentían ese dolor también, pero que querían dejar algo para las que vengan y para los que sientan también lo mismo que ellas sintieron esa pérdida tan grande. Ángeles, Sandra, Yadiva, Carmen y Elena. 5 mujeres valientes, 5 mujeres que desde luego representan la fortaleza del género femenino y que han sido capaces de ver la luz en ese negro agujero donde la vida les llevó, ¿no? Yo me siento, ya digo, muy especial esta tarde porque la verdad es que, bueno, no conozco a las demás, pero sí conozco a Carmen. Conocí a Manolillo y la verdad es que, bueno, pues es algo muy especial para mí también estar en esta presentación, ¿no? Vi algo muy especial el día que se tomó la decisión en pleno de darle el nombre a una vía de este pueblo, de este maravilloso pueblo que tenemos, que es Écija. Y vi algo en ese plenario, donde hoy nos encontramos todos, y estamos sentados aquí tan tranquilamente, vi algo que no había visto nunca en mis 20 años de concejal. Vi muchísima gente para rotular una calle. Normalmente venían 10 personas, 20 personas representando a la persona que hacía la petición, pero nunca había visto un salón de pleno hasta la bandera. Imaginaros, a las 7 de la tarde un lunes, ¿quién puede desplazar a tantas personas hasta aquí? Pues más o menos lo que estáis hoy aquí, muchas personas detrás de Carmen. Yo creo que es mucho más fácil el camino después de esta pérdida, el que te acompañen tantos familiares, que tienes aquí tu familia. Creo que también habéis tenido la suerte de tener una familia generosa que os ha acompañado y por eso yo creo que es bien merecido que esto se plasme en un libro, para que ayude a los demás, para que ayude a quien tenga la desgracia de vivir este momento. Y bueno, eso es lo que todos hemos visto, ¿no? Hemos conocido vuestra vivencia, ahora las vamos a conocer un poco mejor gracias a Laura, de Papel y Tinta, una asociación valiente de Écija que defiende nuestra cultura, también desde luego la literatura. Y yo quiero también agradecerle que hoy, muy valientemente, se ponga al frente de esta sesión en la que nos encontramos, de esta jornada, para sacarle las tripas al libro, para sobre todo sacar lo más bonito de este libro y para que todos nos llevemos una lección de vida, que es en definitiva lo que simboliza esta maravillosa obra de arte. Y nada más, yo por mi parte de verdad estoy disfrutando esta tarde, yo estaba pidiéndole a Dios no emocionarme porque si no, no me puedo expresar y hombre, tampoco quiero dar yo esa imagen, que soy la alcaldesa, ¿no? Ponerme aquí a llorar ahora, ¿no? Pero me ha costado, me ha costado cuando veo los ojos tan brillantes de Carmen, veo a todos sus compañeros, a su familia, duele mucho el no caer en la sensibilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que bien merece un homenaje a estos 5 pedazos de hombres que han querido tanto a estas mujeres y por eso yo creo que estamos todos aquí. Y nada, muchas gracias por venir y por hacer un huequito en vuestras vidas y hacerle un homenaje tan bonito a estos 5 pedazos de mujeres y a esos 5 pedazos de hombres. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una tarde llena de amor,
de amistad y de superación. Os lo voy a leer porque prefiero centrarme en todo lo que me habéis hecho sentir, ¿vale? Y como no me quiero dejar nada atrás, me disculpáis, ¿vale? Sí, de vez en cuando. Tenía pensado empezar esta presentación de otra manera, pero creo que con lo que ha ocurrido ayer y hoy es el mejor símil para lo que estas mujeres vienen a contarnos. Y es que, después de que todos nos quedásemos a oscuras del caos que inunda nuestra vida, de ese qué hago, cómo lo hago, hay una luz que nunca se apaga, y es la luz que tenemos nosotros dentro, que ellas llevan dentro. Y es la luz que se prendió el día que conocieron el verdadero amor. Al igual que la luz volvió en mitad de la noche más oscura, hace solo unas horas, la luz también ha vuelto a su vida. Solo que de otra manera y a otro ritmo. Esta tarde nos encontramos con 5 mujeres que merecen toda mi admiración y mi cariño. 5 mujeres que han sabido transitar uno de los momentos más duros de su vida. Y no solo lo siguen haciendo cada día, porque este camino no tiene punto y final. Más bien, punto y aparte. Este grupo de mujeres que se encontraron en un grupo de apoyo de ayuda al duelo, capitaneada por Amparo, la responsable de esta asociación, decidieron homenajear la vida de sus maridos y a la vez visibilizar distintos duelos que han llevado, porque al final no todas somos iguales y no todos los duelos tienen por qué ser el mismo. Y es que no hay manera buena de sobrellevar el duelo, no hay un decálogo, no hay unas normas, no hay una forma con la que cumples, el dolor se va y punto. Eso no va así. En cada relato han sabido poner en valor la vida de sus hombres, de los hombres de su vida y la historia que los unió. Unos nos han regalado una parte de esa felicidad, de esos momentos que perduran para siempre, y es por ello que os doy las gracias. Paso a presentaros un poquito de cada una, ¿vale? Y ya, lo que sí os pido es que si alguien quiere preguntar, podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Compartir también con nosotros, que creo que ya también eso lo van a agradecer un poquito. María Ángeles Sosa, sevillana de pura cepa. A los 25 conoció a Carlos, su marido. Cuando el primo de Ángel intentó presentarse, le dijo ese ¿a dónde va? Una frase muy sevillana. Pero para que tú veas que el destino al final pone las cosas en su sitio. Y a vosotros unió. Por mucho que una nos quiera, está para ti, está para ti. Ángeles y Carlos tuvieron la gran suerte de tener a su pequeña Carla, su deseo más preciado, la niña de sus ojos. Pero todo cambió en 2021. A Carlos le diagnosticaron cáncer. De ese momento las batallas no paran y a pesar de pelearlo contra viento y marea, no pudo ser. Hoy Ángeles nos demuestra que a pesar de tantas y tantas batallas, se puede seguir adelante con amor, con el recuerdo presente de quien nos mira aunque sea desde otro lado. Porque como tú misma has dicho, la vida comienza donde empieza la mirada. Sandra Benítez Navarro, otra sevillana y amante del arte. Conoció a Alex con 14 añitos, qué tierna. Y ya intuyó que aquel chico que era algo más mayor que ella era su hombre. Y es que cuando el amor de tu vida te llama, esa llamada se tiene que coger. A eso de tan temprana Sandra ya sabía que Alex había llegado para cambiarle la vida. 26 años compartiendo viajes, playas, caravanas, proyectos. Tuvieron una historia digna de ser contada, una vida llena de felicidad a la que se sumaron Olga y Ethan, sus dos amores. Hasta que el día menos pensado, Alex desaparece de su vida de una forma trágica y repentina, de esas que no te imaginas, que te dejan devastado, que te dejan sin luz. Pero con la fuerza de sus hijos y su familia, hoy nos acompaña para seguir haciendo honor a esa frase de Alex ya repetida: nunca te detengas, por violenta que sea la cola. Yadira Segura Acevedo, colombiana de nacimiento y sevillana por amor. Lleva a la capital sevillana enamorada de Alejandro, como tú has escrito. Un guía turístico con el que habló por primera vez en la calle Heiden. Eso es una premonición. Profesora y escritora galardonada, ha plasmado en su relato toda la magia de una historia de amor y ha viajado por todo el mundo, donde una cita en Italia o en Puerto Rico era simplemente planearlo. De este amor nacieron dos princesas, Camila y Olivia,
que colmaron esa dicha. Pero como en otra premonición, Alejandro vivía siempre consciente de las facilidades del momento presente. Y eso le hacía vivir con más intensidad, una energía que se contagia. Hasta que finalmente ese presagio se cumplió y acabó con su vida en una carretera. Desde ese momento Yadira se ha convertido en una luchadora incansable, donde ningún documento, atestado o administración la va a parar, porque para demostrar la verdad de cómo falleció y honrar su memoria. María del Carmen León Sánchez, es cijana y licenciada en Derecho. Ejerce como gestora procesal en el Ministerio de Justicia. Calles nada, niño. En su relato, Carmen nos cuenta una historia digna de película. Como en una noche de lluvia, se enamora de la mirada de un bombero. Y mira que te costó volver a ver. Una historia que también estaba destinada a ser cumplida, donde Manuel regó la vida de Carmen de amor y de sorpresa casi todos los días. Detalles que la enamoraban día a día como si fuera el primero, y así es como hay que cuidar el amor, todos los días, pasito a pasito. 10 años de cariño, respeto, risas y complicidad, que acabaron como en una película, que también se tornó triste, ya que Manuel falleció en un accidente el mismo día que iba a ir a hacer la primera ecografía. Un momento que debería ser de los más felices de una pareja se apagó. Pero no sin ayuda, Carmen continuó aquel embarazo, teniendo hoy a su lado a su pequeña, el mejor regalo que te pudo dejar antes de partir. Elena García Sanz, madrileña de nacimiento y sevillana por amor también. Tú ya sevillana. Es en Madrid donde conoce a su marido, con tan solo 22 añitos, otra niña. Y lo deja todo por él. Porque cuando es el amor verdadero, lo demás no importa, se deja atrás. Desde entonces, Elena vivió una historia de cuento, cumpliendo todos los requisitos con los que se supone que debemos cumplir. Trabajo, familia, amor. Pero lo que nadie te explica es qué pasa cuando ese amor ya no está. Elena lo explica muy bien en su relato, al menos su experiencia, ya que deja claro que en su manual no hay una forma correcta de pasar el duelo, ni unos pasos concretos. Al final, transitar este duelo es algo personal, íntimo y difícil, pero al final se transita. Con la música como hilo conductor de este manual, Elena nos muestra su proceso, mientras nos habla de cómo pasarlo con 2 hijos en plena adolescencia. Que si es difícil perder a un padre, está de allá de la corona. Pero todo pasa, desde la caída al pozo a convertirte en una crisálida y abrirte de nuevo al mundo. Ya más o menos conocéis a estas 5 valientes, así que yo ahora voy a hacer un par de preguntitas a cada una, pero sí que quiero que estas preguntas no sean solamente de la parte mala, porque tenemos unas historias de amor preciosas, que son dignas de leer y de escucharse. Yo también les voy a preguntar por esas cosas tan bonitas, que también son bueno recordarlo de vez en cuando. Ángeles, ese ande va, que además a mí me ha cautivado, con el que comienza el relato. Lo explicas en las primeras páginas, como muestra de que aunque al principio le interesaba, la vida se empeñó en contar. ¿Tú crees en el destino? Bueno, yo creo que el destino es el destino. Sí que creo en el destino, porque como lo he relato, pues, buenas tardes ante todo a todos. La primera vez que yo vi a Carlos fue en una feria de Sevilla, allá en 2005, y mi primo quiso presentarnos, él estaba en una punta de la caseta y yo en la otra punta. Y yo estaba a gusto con mis amigas y no tenía ganas de conocer a nadie, ni en ese momento no tenía yo previsto nada de eso. Y le dije, ¿a dónde va? Y eso me lo he recordado él toda la vida. Mira, ¿a dónde nos ha llegado? ¿Dónde nos ha llevado? Casado, hipoteca, hija. Después, poco a poco, fuimos coincidiendo que teníamos amistades. De hecho, ella es cuñada de un amigo de mi marido y nos conocimos en este grupo de duelo. O sea, y teníamos amigos en común, mi hermano tenía amigos en común con él, íbamos al mismo instituto, lo que pasa es que yo iba por la mañana y él iba por la tarde. Era como que nos cruzábamos, pero no terminábamos de encontrarnos. Y yo sí creo en el destino. No, para mí.
Las despedidas siempre son duras y vuestros relatos son prueba de ello. Pero cuando esas despedidas en un momento que se suspende en el tiempo, como es el caso de una enfermedad, en el que estás constantemente despidiéndote, ¿eso cómo se gestiona? Pues en realidad te vas dejando llevar por cada diagnóstico, por cada momento, por cada tratamiento y es verdad, por lo menos en mi caso, que yo no quise ser consciente hasta prácticamente el final y eso que era muy evidente, pero no se llega a terminar de gestionar, nunca te preparas para eso, nunca. Y por mucho que tú veas ese deterioro físico de la enfermedad, piensas, bueno, puede ser un bajoncillo, pero puede remontar un poquito. A ver si el tratamiento frena el cáncer, que era mi esperanza, porque curarse ya no se iba a curar, pero por lo menos frenarlo. Y no se puede gestionar. Simplemente yo creo que la adrenalina de ese momento, de saber que vas pasando de etapas y que el final se va acercando, no eres ni consciente. Que es muy difícil, porque al final la esperanza siempre se dice que es lo último que se pierde y en tu caso es así. Sí, totalmente. Si no te agarras a eso, ¿qué te vas a agarrar siempre? Es que en eso nos damos ya por perdido desde el principio y no. Es que si no, uno, ¿cómo saca fuerza? Si no con esa esperanza, nada más. Sandra, nunca te detengas por muy lenta que sean las horas. Eso es para tatuártelo, para empezar. Esa es una de las grandes enseñanzas que te dejó Ale. Pero, de vuestra historia, ¿qué te hizo seguir adelante con esas horas? Aparte de tus hijos, que obviamente es el motor principal. Buenas tardes a todos. El seguir adelante, lo más importante fue el amor que yo sentía por él y el que él supiera que todo lo que me enseñó desde que nos conocimos lo estoy llevando a cabo. Y si hoy en día estuviera aquí, yo creo que no se llegaría a creer el punto que estoy consiguiendo. Eso es bueno. Eso significa que te superas cada día y que no tienes límites. Efectivamente, porque él me decía siempre, no dependas de nadie, hazlo tú sola. Si quieres, yo voy contigo, pero yo voy contigo y me quedo detrás, pero lo tienes que hacer tú. Porque eso son unas enseñanzas muy buenas. La verdad que sí. Y una cosa que me llamó mucho de tu relato es que tú te quedas mucho con las fechas concretas. Haces muy bien la cronología de toda vuestra historia, pero de todos esos recuerdos que comparten y los que no, que obviamente esos son tuyos, son íntimos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más recuerdas de ahí? Pues lo que más recuerdo de él es que él nunca le gustó la playa. Nunca. Le daba pánico, como yo digo, el entrar en la arena, el roce de la arena. Y desde que tuvimos a nuestros niños, le daba igual que lo enterraran en arena, de bañarse en playa. Fue un cambio 100%, tanto por mí como por los niños, y lo disfrutaba al máximo. Por eso es el recuerdo más bonito que puedo tener y el recordar cuando voy a la playa su esencia, ese olor del mar, ese ruido de las olas, me lo trae todas las veces. Eso es precioso porque al final lo sigues teniendo presente de alguna manera. Sí. Lo ves en otro plano, pero está ahí. Siempre. Pero es curioso que lo que cambió por los niños. Sí. Lo que era un padre por un niño. Tanto. Yadira, tu historia de frente realismo mágico, como buena colombiana. Esos viajes, ese descaro con el que comienza tu historia, que me tiene enamorada. De todos los lugares en los que tuvisteis juntos, tuviste la suerte de viajar muchísimo. ¿Con cuál te quedas? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, le comentaba a Carmen que tenemos un público maravilloso porque además tenemos niños, porque nuestro libro habla del tema del amor, de la vida y de la muerte que nos compete a todos los seres humanos. Muchas gracias, Laura, por tus palabras, porque expresa que el libro te ha llegado al alma y eso se agradece mucho.
Bueno, realismo mágico. Sí, mi historia es que, y como dice Carmen, que la tuya también, mi historia parece mágica. Porque yo viví con Álvaro 21 años maravillosos, maravillosos. Es el mejor regalo que la existencia me ha dado, el hombre más amoroso, más generoso, más honorable, el mejor padre que han tenido mis hijas, bueno, como todos los padres, pero era una persona, como ser humano, era maravilloso. Entonces sí, digamos que es un realismo mágico en el sentido de que esa realidad es asombrosa y esa realidad es espontánea, no es creada. Los lugares, transitamos muchísimos lugares porque mi marido era guía turístico, entonces tuve la enorme suerte de ir con él y lo conocí también. Yo iba en uno de sus viajes, nos enamoramos en París nos enamoramos. Y hay muchos lugares por los que estuvimos los dos. Venecia, por ejemplo, está el agua suave de sus canales, con el contacto de nuestras manos unidas tocando la piel de esa agua. París, donde nos conocimos, Ámsterdam, sus noches, todos son preciosos. Pero yo creo que el lugar que tú me dices, el lugar que más extraño, al que me gustaría volver con él, indudablemente es nuestra casa de campo, que era su paraíso. Allí lo tenía todo, allí estábamos todos, tenía sus hijas, me tenía a mí, tenía nuestros perros, sus palmeras, su campo, su hamaca. Y él, que conocía el mundo entero, me decía que era el lugar, para él, el lugar preferido del mundo y donde mejor se sentía. Yo quisiera recuperarlo ahí porque es donde lo echo de menos, donde me hace muchísima falta. Es como si el techo de nuestra casa no existiera. Estamos nosotras, pero el techo está descubierto porque él era ese techo y esa protección constante. Y yo creo que es allí, porque es el lugar nuestro y el lugar donde nuestras almas se unieron para siempre. Allí están sus cenizas en el árbol que él quiso, están sus cosas y allí está él, estamos nosotros. Mira, tu vida da un vuelco en la carretera, te enteras en el mismo sitio, que eso no es algo que se suele dar a menudo. También tienes la oportunidad de dar ese último beso y a partir de ahí lo único que te vas a encontrar es una suerte de mala praxis por parte de muchísimas personas, también muy poca empatía por parte de mucha gente. ¿En qué situación se encuentra? Si lo puedes contar o lo quieres contar, todo ese proceso en el que cuentas en el libro. Sí, lo quiero contar porque lo escribí. Y lo escribí porque, además de la tragedia de que muere el amor de tu vida, uno nunca se imagina lo que el mundo te ofrece, pero de manera contraria contra ti y contra tus hijas. Uno cree que el mundo es amable y no es así siempre. No todas las personas te dan esa amabilidad. Desde el instante que Álvaro falleció el 19 de septiembre del 2021 a las 11:40 de la noche, murió en carretera en su moto, atropellado por un conductor que iba a gran velocidad. Pero lo que yo no imaginaba es que la justicia no existe, o por lo menos en mi caso. Y aunque se luche contra ese sistema, es muy difícil esclarecer la verdad. Cuando frente a la justicia hay gente tan insensata y tan insensible y tan inhumana. Desde el primer momento en que Álvaro fallece, su proceso es archivado mientras yo estoy en la funeraria, en el tanatorio, y archivado. Y a partir de ahí comienza mi pelea con la justicia por demostrar la inocencia de mi marido o que ellos
me demuestren su culpabilidad como lo han culpado desde el primer instante. Y nada de ello he recibido. He transitado todo el proceso penal. No sé, aquí que hay abogados sabrán lo que es el proceso penal hasta sus últimas consecuencias. Y voy a intentar transitar el proceso civil. Todo el mundo me dice, en cada momento, incluso desde que cerraron en el primer instante, que deje eso, que me tortura, que lo deje ahí, que no vale la pena. Sí, es dificilísimo, es duro, pero yo he escrito mi relato porque precisamente por no continuar, por cerrar y por no decir nada, nos tratan de esta manera. Y si en mis manos está poder avanzar hasta donde yo tenga capacidad, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer hasta que no me queden recursos. Yo lo único que quiero es la verdad. No quiero dinero, no quiero nada, porque la vida de Álvaro no tiene precio. Mi marido se llama Álvaro. Yo he cambiado los nombres precisamente porque mi relato es un poco particular y Delicias también aquí, pero mi marido se llamaba Álvaro. Entonces, ¿cómo estoy en este momento? Enrabiada, pero ya esa rabia la manejo mejor y la pongo en un sitio que no me afecte y empoderada, porque cuando se vive una situación de esta no solamente hay que tener fuerza, sino dinero, medios para hacerlo y mucho valor y mucho coraje. Y pues en ello estoy. No sé cómo me irá en el futuro, cómo le irán a mis hijas, pero por lo menos transitando estoy y hasta donde mis pasos alcancen, llegaré. Que dejar de luchar, porque también estás haciendo el ejemplo para tus hijas. Y muchas veces eso se nos olvida, y ellos, tengan la edad que tengan, el reflejo son sus padres. Y lo que están viendo es una mujer muy fuerte, luchando por quien ha querido y por quien sí quiere vivir. Yo mi consejo nunca sería que dejaras de luchar. Yo te diría que le tiraras para adelante con todo lo que llegue. Claro, además es que yo pienso quién era Álvaro para mí. Es que Álvaro para la jueza o para el policía no era nada, era muy insignificante y eso es lo que no sabemos, pero así es la realidad, no era nada. Pero ¿quién era para mí? ¿Quién era para mis hijas? Para sus amigos, para sus hermanos, para la gente que lo amaba. Y por eso vale la pena luchar. ¿Vale? Y sin miedo, sin temor, porque nos llenan de miedo y nos cierran las puertas. El miedo no sirve de nada. Para adelante siempre. Siempre. Carmen, yo ya de todo lo que hemos hablado estos días te tengo ya como si fuera mi hermana. Tu historia también está cargada de magia desde el primer comienzo, porque enamorarte de una mirada ya tiene tarea para mucho tiempo. En tu relato cuentas un momento muy especial y es de un cartel que te deja en mitad de la autovía, que yo en aquel momento lo primero que pensé fue cuánto tiempo se pegó ese hombre planeando, montando, pintando y colgando para que tú llegaras y lo vieras. ¿Qué hiciste cuando viste eso? Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Pues, a ver, Manolo es que era una persona muy especial. Y no es porque yo lo diga, sino porque aquí hay mucha gente que lo conoce, que lo conocía, que a veces hablo en presente, y sabe que Manolo era muy, muy, muy especial. Manolo era una persona que demostraba su sentimiento a todo el mundo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, le daba igual quién estuviera delante y quién no, y quién fuese la persona que recibiese ese cariño. Manolo era así. Y él besaba, abrazaba, esos abrazos de 20 segundos que ahora dicen que son los auténticos, pues los daba siempre así. Silvia lo sabe, porque se los daba también a ella. Y él besaba, vamos, en la pandemia yo lo pasaba fatal, porque él estaba todo el rato besando y abrazando, y yo detrás, mira, por favor, dice que nos vamos a contagiar. Y al final yo me contagié 2 veces, que era la loca de la mascarilla, y él no se contagió ninguna, o sea, que él era así. Y entonces pues él demostraba siempre sus sentimientos y sus muestras de cariño, sus muestras de afecto a todas las personas que quería, y entonces pues ahí me incluye a mí. Y a mí es que me hacía muchísimas muestras de cariño y me demostraba su amor
durante toda nuestra relación, no solamente al principio. Eso que cuentas pasó al principio, pero él desde el último día concretamente de su vida me regaló un viaje en globo porque hacía 10 años que no habíamos montado un globo y me pidió salir en él. Entonces el último día nos montamos los dos en globo. O sea que él siempre fue así. Y lo que cuentas del puente es que yo iba para Sevilla con mi hermana y mi madre una mañana y él me llamó y me dijo, cuando vayas por el kilómetro tal, está pendiente porque va a haber una sorpresa. Y yo nunca preguntaba ya, porque como sabía que me hacía tantas sorpresas, yo ya decía, vale, pues una más, y como me encantaba, digo, así no la rompo. Y nada, cuando íbamos llegando a ese punto, pues ahí había una pancarta, una sábana, no sé lo que era, algo blanco enorme, que ponía con letra gigante, Carmen, yo más. Y es que claro, cuando él y yo nos decíamos, Carmen, te quiero, o nos decíamos te quiero el uno al otro, siempre decíamos, contestábamos automáticamente, yo más. Y nos enfrascábamos, no, yo más, no, yo más. Y él dijo, ¿cómo? Pues yo más. Y ahí está. Así que me demostró que era una persona especial desde el primer minuto. Qué maravilla. Esos detallitos, Sí, eso se queda, ¿eh? tenía mucho, lo he hecho muchísimo. No, por menos. Cuando hablamos de tu historia, que es de película, Y que al final, por desgracia, también lo es. ¿Cómo se transita eso en pleno embarazo con el subidón de hormonas que ya de por sí te vuelve loca? Y ahora encima le meten un duelo en medio. Eso ¿cómo se intenta? Porque no sé si se consigue. Pues yo pensaba que estaba viviendo una película. Cuando estás viendo a veces una serie y ves que pasa eso, que me estaba pasando a mí, tú dices, el guionista cómo se va a currar, vamos, es que, vamos, qué casualidad, la primera ecografía, pues me pasó. Y entonces yo no me lo creí. Yo durante las primeras semanas me acostaba siempre pensando que al día siguiente eso no iba a ser verdad. Pero al día siguiente estaba en mi retina. Y a pesar de sentir el embarazo como un hándicap, porque lo era, porque para mí era todavía más doloroso, era más antinatural, era más que no tocaba, y a pesar de eso, yo también siempre digo que a mí el embarazo me salvó. Me salvó porque cuando caía en ese pozo, que Elena explica muy bien en su libro, cuando caía en ese pozo y cuando ya no podía más y decía, creo que no puedo soportar este dolor, mi cuerpo no lo va a poder soportar, algo me daba una patada y me cortaba la vida. O cuando ya estaba muy mal y iba arrastrando a la ecografía, veía y su imagen me escuchaba su latido y me volvía a conectar a la vida, me devolvía ilusión en la vida. Entonces yo siempre digo que ha sido como esa dualidad de sentimientos tan extremos, ese equilibrio, lo que a mí me ha salvado. Además de que siempre digo que mi tabla salvavidas, que en el duelo siempre hay que tener alguna tabla salvavidas, para alguna persona puede ser el deporte, la familia, el trabajo. Mi tabla salvavidas fue el amor. El amor, en primer lugar, el amor que nos teníamos Manolo y yo. Era un amor puro, un amor sano, un amor de verdad, un amor en el que no nos dejamos nunca nada por decirnos, que eso me da calma, porque como yo no me pude despedir de él, pues al menos sé que él se fue sabiendo todo lo que yo lo quería y él se fue dejándome también dicho todo lo que él me amaba. Entonces, a mí me salva cuando pienso que sí que es cierto que nos quedaron muchísimas cosas por hacer, pero no nos quedó nada por decirnos. Entonces me salva el amor de mi marido, me salvó el amor de mi familia, de mis amigas, de mis amigos, de mis compañeros, de todas las personas que se unieron, esa red de personas que se unió para no dejarme caer. Y hoy que hay aquí tantas personas reunidas, quiero agradeceros todo lo que hicisteis por mí en esos momentos. Ahora que tengo la oportunidad y no sé si os lo he agradecido lo suficiente, muchísimas gracias. Y esa red de personas que se unió para no dejarme caer, para no dejarme desfallecer, ese amor que también me demostraron ellos, me salvó. Y sobre todo, bueno, una mención especial a mi familia que tiró de mí como de mi madre, que yo comía porque ella me daba de comer, porque no podía. O sea, muchísimas gracias a todos. Y también me salvó el amor de mi hija. El amor de mi hija me salvó y me sigue salvando. Me salvó ese embarazo en el que sientes un amor
un amor primitivo, un amor que empiezas a querer a alguien a quien no has visto y a quien no conoces, pero lo amas con toda tu fuerza. Ese amor me salvaba, me conectaba a la ilusión, me conectaba a la vida. Pero es que cuando nació Alma, ese amor se me devolvió 100%, se multiplicó por 1000 porque Alma, ella pensará que yo le di la vida a ella, pero en realidad ella fue quien me la devolvió a mí. Y ella pues me hizo sentirme útil, me hizo sentirme ilusionada, me hizo sentirme que había alguien que dependía exclusivamente de mí, que comía por mí y que necesitaba tener una madre feliz. Y Alma se merece tener una madre feliz, que por eso yo a día de hoy lo soy. Ella se merecía tener una madre alegre, una madre muy parecida a esa mujer que era con Manolo y con su padre, y para enseñarle esa vida que su padre no le había enseñado, por desgracia, pues para yo podérsela enseñar a través de él. Así que, como digo, el embarazo fue un hándicap, pero también me salvó. Sí, es verdad que muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es la red que nos acompaña y que es la que nos salva mucho. Yo me meto porque Carmen, si lo sabe, yo también pasé por lo último. Y gracias por cuidarla. Elena. Me gusta tu relato porque es música. Es un hilo conductor menos en un momento, obviamente. Tú también te despides en un momento, o sea, tienes también una espera, que tampoco sabes cuánto, pero también es demasiado corta. O sea, tu espera, por desgracia, que no se ve prácticamente de ningún, y es un visto y no visto. Pero aún así, que hayas utilizado la música como hilo en todo momento, es porque para ti, y entiendo que para tu marido era muy importante, en todas las partes de vuestra relación. Si tuvieras que quedarte en una canción que te recordara a él, ¿cuál sería? Bueno, buenas tardes. Y después de... Bueno, la tarde está siendo muy emotiva, pero bueno, queríamos explicaros nuestro sentimiento y gracias a Laura y a Silvia porque hacernos aflorar así de esta manera. Bueno, pues en mi relato yo me centro más en la parte ya del duelo, porque el libro está escrito por orden cronológico en función de los fallecimientos. El más reciente es el de María Ángeles y el más lejano en el tiempo es el mío. Entonces yo me centré más en la parte del duelo y se llama Un manual de supervivencia. Y cada parte le he puesto una canción que es la que a mí que cuando estuve escribiendo era la canción que se me venía. Entonces, tengo dos canciones. La primera porque yo tengo ya dos vidas, la de con mi marido y después. La de después de mi marido es como se llama el relato, que es Aunque tú no lo sepas, de Álvaro Urquijo, que para mí esta canción le he escrito el relato para que sepa todo lo que ha pasado y así consideraba yo que ese sentimiento lo veía reflejado en esa canción. Y antes es la de One Love de los. Esa canción lo resume todo. Nada más. Me gusta mucho tu manual porque era lo que decía al principio, y de hecho Carmen el otro día lo hablábamos, por muchos libros de psicología que se hablen, que se lean, no hay una forma concreta. Cada uno habéis tenido un duelo totalmente distinto y totalmente válido porque era el que necesitabais, todas. Y tú lo dejas muy claro, oye, hay una serie de pasos, no tiene por qué ser en orden, no tiene por qué ser todos de esa manera. Y tú en un momento dado entras en un pozo, de ese pozo pasa a la crisálida, pero ¿qué es lo que te hace el clic para decir, vale, salgo de aquí y doy un pasito más hacia afuera? No del todo, pero por lo menos empiezo. Bueno, nosotras como
Yadira ha dicho en más de una ocasión, hemos escrito el libro que nosotras necesitamos cuando nos sucedió, cuando vino el tsunami. Entonces, lo que queremos decir, porque los libros es que te vuelcas, necesitas entender, como no entiendes lo que te pasa, necesitas que alguien te lo explique, entonces te vuelcas en libros, en buscar una explicación que no llega. Que por mucho que es que no llega, cuando tú consigues aceptar que no hay explicación, es cuando, por lo menos en mi caso, puedes seguir para adelante. Entonces, hemos escrito, cada una ha escrito de su corazón cómo hemos salido y cómo estamos a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque eso que nos dicen de que el duelo, el tiempo, las etapas, pues no es así, nosotros no lo hemos vivido así. Nosotros lo que hemos vivido, pues yo puedo hablar por mí, pues yo caí en un pozo, que la canción es de California, y luego del pozo, ahí estaba muy a gusto, no quería salir, estuve 2 años en el pozo. ¿Y cómo salí? Pues con las tablas salvavidas, que también ha referido Carmen. Las tablas salvavidas, pues mis hijos, mis amigos, mi familia, el deporte, sobre todo el amor propio. O sea, es decir, esto lo tengo que hacer yo por mí, porque necesito estar bien para poder estar bien para mis hijos, para poder estar bien. Y así poquito a poco, pero no es fácil. El dolor hay que transitarlo. Todas hemos vivido unos momentos muy bellos, lo hemos pasado muy mal y ahora el mensaje que queremos decir es de esperanza, porque todas estamos bien, tenemos una vida feliz, otra vida distinta, es una vida distinta. No se supera ni nada de eso. Es una vida diferente, aceptada y, bueno, intenta, es que no te queda otra, y tirando para adelante. Pero yo en mi caso fue el detonante, fue mi hijo que me dijo que no quería verme acostada todos los días. ¿Queréis preguntarle algo a alguna de vosotros? ¿Escucha? Ante todo, muchas gracias por lo fuerte que sois las 5, por estar aquí, porque yo creo que nada es casual. Nada es casual que estéis hoy aquí, nada es casual que conocieseis a vuestros maridos y que se tuviesen que ir. Yo creo que nada es casual, nada pasa por casualidad, pasa porque tenía que pasar. Tenía que pasar que alguien te enseñase algo, también. A Carmen también. Yo lo cuento desde el punto de vista de la hija que se queda, cuando se va. Entonces me di cuenta con el tiempo de que nada era casual, que su paso por la vida de mi madre, de mi hermana, mía, era porque nos tenía que enseñar y cuando nos enseñó se fue. Entonces me gustaría preguntaros a vosotras si habéis llegado al punto en el que habéis dicho, es que tuvo que venir, ella lo ha dicho muy bien, la segunda mujer, Sandra, yo creo que tú eras muy introvertida y él te enseñó a que fueses extrovertida. Por eso tú dices ahora, si él me diese, no se lo creería. Quizás él vino o estuvo o se cruzó en tu vida para que tú llegases a ser la persona que eres hoy día. Entonces me gustaría preguntaros eso, ¿no? O Carmen, por ejemplo, Carmen a lo mejor ve cosas en su niña que por casualidad diga ella, pero si es que no ha visto a su padre y es igual que él, ¿no? Entonces, me gustaría poner ese punto positivo o ese punto para que hilemos a partir de ahí en positivo, porque si no es que nos vamos a pegar todas una fecha de llorar y de sentimiento increíble. Entonces me gustaría eso, ¿no? Preguntaros eso, ¿no? A ver la parte mágica, ¿no? Pues sí, a mí me enseñó esto. Y a partir de ahí, ¿no? A mí me gustaría decir una cosa que creo que mis compañeras. Esto, por buscarle una parte positiva, yo creo que a todas nos ha cambiado la forma de vivir. Somos personas distintas, personas que ahora somos más disfrutonas, intentamos vivir en el día, creemos que tenemos derecho a una vida que no es así, que la damos por hecho y no lo es. Y entonces lo que queremos, lo que disfrutamos y intentamos ser felices en cada momento, no esperar a nada más. Eso por lo menos ha sido una experiencia. Yo ahora soy una persona mucho más divertida, extrovertida y
y disfruto sobre todo como Elena. Sí, yo también quiero decir que esa enseñanza es con la que nos quedamos, la de que no queremos dejarnos nada atrás, que tampoco des las cosas por sentado ni las expectativas. Yo creo que, por ejemplo, a mí en mi caso yo tenía muchas expectativas de cómo iba a ser mi vida, como piensa, estudio, trabajo, me caso, tengo niños. O sea, tienes unas expectativas tan marcadas que la vida después te dice, no es así. Entonces yo creo que nos ha enseñado, además de no dejarnos nada atrás, como decía Elena, también nos ha enseñado a fluir. Tienes que fluir un poco con la vida en el sentido de que cuando nos pase algo, pensar, vale, me ha pasado esto y ahora qué, ¿cómo sigo? ¿Qué hago? Pero no te puedes quedar, ¿por qué? Porque a mí, porque en este momento, si yo lo que tenía pensado era hacer esto y lo otro, porque no es así. La vida te enseña que no es así. Entonces, pues aprendes a fluir con la vida y con lo que pasa en la vida y con los problemas y las alegrías, y te enseña a vivir así. Sí, claro, es así, que lo hemos siempre conversado, pero yo pienso, y ahora lo digo con certeza, que el dolor por la muerte de él, porque se ha ido, y es lo que, como dice, el amor que nos ha dejado, el amor que deja, ¿no? Ese dolor ha hecho, esa muerte, esa ausencia ha hecho que ese dolor se convierta en maestro y nos ha potenciado. Yo digo, quizás a diferencia de Elena o de María Ángeles, que yo sí era feliz y yo lo sabía. Yo me levantaba todos los días, que lo tenía a mi lado y le daba besos y le decía, qué feliz me haces. Y él a mí. Las últimas palabras que me dijo él fue, me haces el hombre más feliz del mundo. Yo sabía que tenía la felicidad en mis manos. Se me ha roto ese mundo y me he quedado sin él. E intento ser feliz porque me ha dejado tanto amor que soy capaz de ser feliz aún sin él, Entonces, claro, no es que ya no podamos volver a reír, no es que ya no podamos volver a tomarnos un vinito, no es que la vida continúa y continuamos dando pasos, pero sí vamos quizás sin muchos miedos. Incluso le perdemos el miedo a la muerte. ¿Sí? La muerte, eso es un aprendizaje impresionante. La muerte la vemos de otra manera, porque la muerte es algo que nos asusta y nos aterroriza a todos. Muerte, no me hable de eso, no. Claro, hablemos de la muerte como hablamos del amor, de la vida y de la amistad. Entonces, cuando se pierde el miedo a la muerte, se puede avanzar y se avanza mucho. Después de todo lo que he contado antes, mi mayor aprendizaje ha sido que todo lo que teníamos de proyectos en común, eso lo voy a hacer yo con mis hijos, por él, todos. Y cada uno de esos proyectos que se quedaron ahí en el tintero, los voy a hacer. Ya he hecho algunos y voy a seguir haciéndolo siempre por él. La verdad es que sí, además que, como he dicho antes, el aprendizaje que él me dio me ha hecho una persona más fuerte y más autónoma. Yo antes cuando dependía de mis padres, después empecé, como yo digo, un poco a depender de él porque yo era una cría todavía, pero él no quería que yo dependiera de nadie y me lo decía constantemente, tú sola, no dependas de nadie, y así me estoy ahora dependen mis hijos de mí, hasta el momento que yo les tengo que poner ese punto final y decirle, tenéis que depender de ustedes mismos, yo estaré aquí para apoyaros al 100%, pero este es el aprendizaje que nos dio tu padre y el que yo les voy a enseñar a ellos. Bueno, yo creo que mi aprendizaje ha sido un poco el saber situarme en el ahora, en el vivir en el presente, porque es verdad que yo, como ha dicho ya era muy conformista, en plan, bueno, pues el año que viene ya haremos el viaje o ya a ver si nos buscamos otra casa o otro coche, o cuando venga otro trabajo mejor. Siempre hemos ido posponiendo cosas que al final pues, no se han cumplido. Y es lo que decía Carmen, que al final la vida te da un zapazo y te dice, esto es la vida.
¿sabes? Es el ahora, es el presente. Y también en mi caso, esto que yo he vivido me ha hecho mucho más fuerte, pero como dice Yaelira, cuando pierdes el miedo a la muerte, yo creo que ya pocas cosas te pueden dar miedo. Y son las cosas que a mí lo que he aprendido de esta situación. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Nadie se atreve a levantar la manita? Vale. Ya veo, ya está muy impactado todo el mundo. A ver, pues, yo me voy a preguntar alguna así, ¿vale? Hay una cosa que tenéis en común casi todas, y sabéis del olor. El olor, realmente es el sentido que más nos hace transportarnos a sitios, a momentos. ¿Seguís notando el olor? A veces sí. Y bueno, sobre todo yo guardé cierta ropa de él y esa ropa sigue oliendo a él y en momento de vamos, pues recurro a eso. El olor de la playa. Para mí, indudable que es dolor y esa brisa. Cuando llegas a esa playa y esa primera bocanada de aire, es débil. Sí, el olor, yo creo que cuando las personas son importantes para uno, hay cosas que no se olvidan. Porque, a ver, Álvaro no era, sí fue mi primer gran amor, y por eso decidí tener mis días con él, y me casé con él, y por eso me vine aquí a España, a Sevilla. Pero yo he tenido otros amores que no recuerdo. Pero de él lo recuerdo absolutamente todo. Su mirada, sus ojos, sus líneas, por supuesto su olor. Es que lo siento aún sin olerlo. Entonces, claro, es importante. Yo es que a veces me viene su olor y yo creo que son señales. Y no solamente el olor, sino yo creo mucho en las señales y veo señales en todos sitios, pero que sé que me las manda. Y me manda mariposas, y me manda señales a través de alma, y a veces huelo su perfume, que es un perfume muy, no sé, que no se lo he olido a nadie, a veces me viene en sitios donde no. Pero yo sé que son señales de él, diciendo que está conmigo, que está a mi lado y que no estoy sola en este caminar, y yo lo veo como señales. Entonces me encanta sentirlas porque me hace sentir que sigue aquí conmigo. Pero yo de mi creencia, de las señales, cada uno ya le dará una explicación que ella le quiera dar, pero yo las veo como señales. Pues yo no he sentido dolor, ni he sentido muchas cosas que mis compañeras se cuentan. Ojalá las hubiera podido sentir, pero no las he sentido. Sí, últimamente tengo recuerdos más de nuestra primera etapa, de más jóvenes, como si quisiera quedarme, no quiero recuerdo la última etapa. De hecho, hay veces que hasta tengo lagunas de ese tiempo, no quiero recordar más. Y lo que sí veo en los gestos de mis dos hijos, tengo un hijo y una hija, veo gestos totalmente de eso sí que lo veo cada vez más. Y eso se va ahí. A ver, me voy a tomar la licencia un poco, ¿vale? De hablar desde mi experiencia un poquito. Esas lagunas yo también me las tuve. Y cuando menos te lo esperas, porque ya hace 7 años y medio, que ya me voy un poquito, vas a empezar a recordar cosas que ni tú dices, ¿y esto pasó? Pues pasó. Y es bonito porque lo ves desde otro prisma. Entonces, esas lagunas que muchas las tendréis todavía, con el tiempo me darán recuerdos que os van a dar un sabor de boca muy bonito. Porque lo vais a ver con un cariño y una distancia que es como conocerlo de nuevo otra vez. De verdad, duele, pero os llegará y vais a dar gracias de recordar ese poquito. Y a mí se me daba solo como tú. Y era de vez en cuando, y eran señales.
Además, nosotros tú y yo no hablamos, que hay señales y la que lo conoce sabe que son señales. Que ninguno se atreve, ¿no? A levantar la manita. ¿No tenéis ninguna pregunta, ninguna curiosidad, algo que queráis compartir? Que no tiene que ser una pregunta. Mira, aquí y aquí. Hola, os voy a preguntar, ¿vuestro punto de unión para juntaros y hacer el libro? Se ve que ha sido la pérdida que habéis tenido, pero ¿cómo fue el proceso para uniros para hacer el libro? Bueno, claro, nosotras coincidimos, ya como muy bien lo ha dicho Laura, en una asociación de duelo. Allí nos conocimos y hemos tenido la fortuna, que yo también creo que es un regalo de la vida, de encontrarnos allí. Porque tampoco es fácil encontrar una asociación y coincidir con personas que han sentido y han vivido quizás lo que uno también ha vivido. Cuando nosotros nos conocimos, pues claro, todas son muy jóvenes, aquí soy la mayor, todas son muy jóvenes. Cuando nos contamos, yo pensaba que yo era la más enamorada, que Álvaro, un hombre como Álvaro no existía en el mundo, tan completo, tan bueno, y que alguien que me amara tanto, que ¿quién puede amar tanto? O yo, ¿a quién puedo amar tanto? Yo estaba convencida de eso. Y me sentí un poquito la más desgraciada del mundo. Cuando yo empiezo a escuchar los relatos de mis compañeras, y ellas también creo que les pasa lo mismo, pues nos sorprendimos porque yo dije, Dios mío, qué hombres tan maravillosos, qué historias, qué amor, ¿sí? Y esto hay que contarlo. Entonces, todas decidimos de alguna manera que, como decía Elena, al comienzo uno está buscando libros, orientación psicológica, filosofía, cualquier información que le pueda ayudar a uno a entender lo que está pasando, porque eso uno no lo entiende o que le calma un poco el dolor, pero nada nos convencía y nos hubiera costado, como ya lo digo, tener estas historias de personas reales contando su historia de amor, no solamente su historia de duelo y de dolor, sino su historia de amor y también su historia un poco de superación. Porque cuando yo las oía, yo sentía alivio. Y yo dije, eso es lo que me hubiera gustado encontrar. Y se nos ocurrió la idea de escribir un libro. Es un libro donde cada una escribe su relato con su puño y letra y lo escribe con su, no aquí escritoras, algunas, María Ángeles le gustaba escribir un poco, pero digamos que escritoras de ninguna, yo intento ser un poco escribir, pero ninguna lo es. Entonces, pues realmente los relatos salieron del alma, salieron del corazón. Y no sé, yo creo, aquí sí yo creo que está nuestro marido. Yo incluso creo que nos acompañan, porque la coincidencia y la fuerza que nos han dado para que todo nos salga de la manera como nos está saliendo y podamos llegar a tanta gente y también podamos ayudar a mucha gente, no solamente a viudas, sino también parejas de enamorados, personas que han perdido hijos, a sus padres, sus hermanos. Eso a nosotros nos reconforta y nos llena de paz, porque ese es el propósito que teníamos con este libro, poder ayudar a la gente y poderles decir que, por ejemplo, algunos lo tienen, pero si vemos este libro, aquí vemos una gotita de agua que da mucha luz. Esa gotita somos todos, los niños que están sentados en la mesa. Todos, las personas mayores, los jóvenes, todos somos esa gotita que en cualquier momento puede caer y desaparecer físicamente. Y somos esa gota que da muchísima luz, porque estamos llenos de luz. Entonces, queríamos explicar eso que tratamos de entenderlo a través de nuestras historias, y el propósito es para
ayudar a mucha gente, como estas historias nos han ayudado a nosotras mismas. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera compartir con ella, que quiera preguntarle algo? Yo, al hilo de lo que acaba de comentar esta chica, tengo que reconocer que solamente me he podido leer el relato de Carmen. No he tenido fuerza para seguir con los demás, porque bueno, creo que hay que ir dividiendo cada una de las historias. Luego ella me dijo que iba por orden cronológico. En fin, lo tengo pendiente y ahora que os estoy conociendo, pues entran más ganas, pero hay que ir por paso. Y lo que os quiero transmitir es que, bueno, leyendo el relato de Carmen, yo por suerte pues no he pasado un duelo de alguien cercano, pero me hace enseñar y valorar la vida muchísimo. Yo terminé de leer el relato y era agradecimiento a la vida, valorar lo que tengo a mi lado, a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, y bueno, desde mi sentir, pues quiero trasladaros ese agradecimiento porque no solamente estáis ayudando a personas que han pasado ese duelo, sino a personas que llevamos vidas felices, vidas sin tener que sufrir esos duelos, pues que nos hace abrirnos los ojos y decir, bueno, que la vida es un suspiro y que ese suspiro hay que aprovecharlo y cogerlo con mucha fuerza. Así que 1.000.000 de gracias y me quito el sombrero ante vosotras porque sois mujeres valientes, no, más todavía. Muchas gracias. Gracias. Nosotros, nuestro principal motivo para escribir el libro siempre fue ayudar. Siempre dijimos que el motor de que escribamos el libro sería para ayudar. En principio siempre pensamos en las personas que perdían a alguien y que se sentían tan perdidas como nosotros, porque cuando te pasa algo así, tú intentas, por eso nos conocimos en el grupo del duelo, porque intentas buscar a personas que le hayan pasado lo mismo que a ti, porque te encuentras, como por ejemplo yo en mi caso, hablo en primera persona, una chica de 34 años embarazada a mi alrededor, recién casada, es que yo no la encontraba. Entonces necesitaba encontrar a personas que le hubiesen pasado lo mismo que a nosotras. Y cuando llegas al grupo del duelo y te das cuenta, lo que dice Yadira, tantas historias de amor preciosas y a todas le había pasado eso y te cuentan tantísimas personas, dices, pues ya el por qué a mí te suena menos, porque ella dice, bueno, pues no soy tan especial que me haya pasado a mí nada más. Es decir, le pasa a todo el mundo, pues pasa, porque puede pasar y me ha tocado. Entonces, el estar en un grupo de duelo ayuda a eso. Y entonces, por eso quisimos escribir el libro, porque cuando llegaban, yo necesitaba leer siempre cosas del duelo, porque yo no sabía nada de lo que me estaba pasando, necesitaba saber qué es lo que estaba sintiendo, qué es lo que iba a sentir, cuánto iba a durar, o sea, yo necesitaba saber. Entonces, leía, devoraba muchísimos libros sobre duelo, y todos los libros que nos llegaban eran las etapas del duelo básicas, las clásicas que te decían que duraban normalmente un año, que si dura más de un año ya es patológico, o sea, y yo decía, pero si un mismo día siento las 5 etapas que cuenta este libro, ¿cómo es posible? Entonces dijimos, tenemos que escribir este libro para que las personas que lo lean sientan que no están solas, que no les ha pasado a ellas nada más, para que reconozcan esas emociones y esos sentimientos que están sintiendo. Entonces ese fue nuestro principal. Pero también lo hicimos para las personas que nos acompañan, que acompañan a personas en duelo, porque no es fácil acompañar a alguien en duelo, porque tenemos un estado emocional que es muy difícil de lidiar con él, porque no sabemos lo que podemos decirle, no nos enseñan a hablar sobre la muerte, no nos enseñan a hablar sobre el duelo. Tenemos muy poca sensibilidad en ese sentido porque no lo sabemos. Yo me incluyo, antes de que me pasara esto yo no tenía ni idea de duelo ni de nada. Entonces, claro, también lo escribimos para las personas que van a acompañar a alguien en duelo. Cuando leen eso, pues ya pueden entender un poco por dónde va su familiar o su amigo sintiendo. Y no habíamos caído nunca en esa...
eso que nos están diciendo ahora, de, oye, gracias al libro yo no he pasado por ahí, pero que también agradezco la vida. Y la verdad que nos encanta que nos lo digáis, porque nosotros no habíamos caído en ese otro lado, habíamos hablado del duelo y desde el otro prisma. Entonces, que llegue ese mensaje, pues nos encanta escucharlo, así que muchas gracias. Persona que nos acaba de decir esto, que muchísimas gracias a ti y a todas las personas que piensan lo mismo, porque como podéis imaginar, escribir el libro no ha sido fácil, ha sido abrirse a corazón abierto. Ahora en la presentación del libro, pues en mi caso han pasado 4 años, yo tengo mi coraza y veo que hace un poquito de aguas. Entonces, es un esfuerzo que hacemos y cuando escuchamos esto entendemos que vale la pena, así que muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Tenéis más valientes por aquí que levanten la mano? Pues, a ver... me gustaría que pudierais cada uno leer un poquito de vuestro relato, que lo compartáis. Para aquellos que no lo hayan leído, pues ya van a entrar más gusanillos. Al que no, pues les removerá cositas. Así que todo vuestro, chicas. A mí me gustaría decir algo que quizás no sé, pero como estamos muy emocionadas y tal, a lo mejor no sé si está llegando el mensaje que también queríamos transmitir. Y es un mensaje de esperanza. Porque somos, digo las 5 porque hablamos mucho, somos muy felices. Y entonces quiero decir que aunque hayamos pasado por el tsunami tan grande y devastador que ha arrasado nuestras vidas, porque la arrasó, se puede ser feliz después de lo que nos ha pasado. Y todas somos felices, salimos, tenemos muchas alegrías, compartimos muchas cosas buenas. Y quiero dejar ese mensaje que quede claro, porque a pesar de que hemos vivido una devastación, se puede ser feliz y podemos salir fortalecidas, que además de ser feliz es que hemos salido fortalecidas, más fuertes. Así que me gustaría que eso quedara claro. Bueno, yo voy a leer un trocito de mi relato que se llama Aprendiendo a caminar, porque así es como yo me sentí cuando murió mi marido. Como que tenía que aprenderlo otra vez todo de nuevo y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Es verdad que vivimos momentos muy dulces y también muy amargos, como en cualquier relación, pero nos podía más el amor, el contar el uno con el otro a pesar de nuestros defectos, inseguridades, miedos y desaciertos. Tú me conocías con todo mi lado oscuro y aún así me seguías amando. Éramos tan cómplices, tan amigos. Si hubiera sabido que contigo tenía toda la felicidad de mis manos y que el tiempo era breve, quizás no habría dejado escapar ni un solo segundo de mi vida a tu lado. A veces nos perdemos tanto en la rutina, en el trabajo, en el qué dirán, en las insignificancias, que no somos conscientes de la suerte que tenemos. A mí me ha ocurrido que después de tu muerte he sido más consciente de lo mucho que me quería. Por eso siento más honda y profunda la herida que me has dejado. Ese sentimiento de soledad absoluta que envuelve tu cuerpo, a pesar de que estés rodeada de gente. Ese vacío inexplicable en el pecho, como si me lo hubieran abierto el canal y me desocuparan por dentro. Es solo una leve muestra de lo que siento, porque no hay palabras para nombrar mi dolor. El verano siempre marcó nuestra relación. Nos conocimos y nos casamos en verano, y fue en verano cuando nos llegó el mayor de los regalos que nos dio la vida, nuestra preciosa niña. Nunca olvidaré esa ternura reflejada en tu cara cuando te la pusieron en los brazos. Ahí estaba otra vez esa mirada de niño grande. Ahora que valoro tanto el tiempo, especialmente el vivido contigo, pienso que tardamos mucho en decidirnos en tener a nuestra niña, siempre por causas externas e irrelevantes. Nunca en el momento indicado, el trabajo, la hipoteca, el no tener una estabilidad laboral o el tiempo suficiente. Es curioso el raciocinio que tenemos los humanos, porque parece que no nos damos cuenta de que la vida en general es una valiosa ofrenda por tiempo limitado, un privilegio que solo nos conceden a algunos pocos y que debemos aprovechar al máximo. Y fue precisamente por ese absurdo pensamiento de querer aplazarlo todo, por el miedo a no vivirlo como queríamos, que
Antes de que naciera Carla, encontramos motivos para retrasar su llegada, como si nuestras ilusiones presentes no fueran la verdadera esencia de la existencia. Por suerte, ese futuro que queríamos tener casi perfecto para poder recibir a nuestra hija como Dios manda también llegó. Os aseguro que no vale la pena arriesgarse a no vivir, cuando la felicidad la tienes en tus manos actuales, puesto que el mañana es incierto y muchas veces no se hace realidad. Es necesario atreverse a vivir el presente plenamente y sin miedos. Nada ni nadie puede impedir que las ilusiones y los anhelos más apreciados se dilaten. La felicidad viene vestida de presente y no de futuro. Pues mi relato es el segundo y se llama Seno y en un rato te llamo. 9.125 días de completa felicidad. ¿Qué iba a imaginar que su cuerpo, su voz, sus manos, su piel y sus palabras ascenderían tan alto que ya jamás podría volver a verlas, ni a oírlas, ni a tocarlas? Me pregunto por qué no desaparecí el día que cogí el último tren con él. ¿Por qué nadie me dijo que esa tormenta atroz que me sumergió en el fango sería mi próxima estación? ¿Quién me iba a decir que todo acabaría en un instante? La vida nos llevaba en su barca en completa calma, moviendo los remos al ritmo suave de las olas. Avanzábamos creyendo que seríamos eternos, sin pensar que cada paso nos acercaba al final. Pero el día menos pensado, esperando la muerte, descendió y nos robó los remos. Me lanzó contra las rocas para que me rompiera en pedazos y cayera nuevamente al fondo del mar en la más profunda y espantosa oscuridad. Hundida, perdida, salí a flote a la deriva y sin él. Vi como la muerte lo cargaba sobre sus hombros. Navegó rompiendo la piel del agua y lo arrastró tan lejos de mí que sus ojos nunca más pudieron volver a ver la luz de este mundo. Ahora sé que no puedo rehacer el pasado, solo abrazar los recuerdos que se han convertido en mi compañía constante, en mi casa, en mi refugio, en mis lunas y en mi único sol. Cualquier persona, inocente o culpable, tiene derecho a defenderse o a ser defendida, a expresarse y a ser escuchada, máxime cuando ya no está. No estoy derrotada, pues aún me quedan fuerzas para luchar hasta el final, para contarle a quien esté pasando por una situación parecida, que no se rinda, que hay que continuar, aunque la penumbra nos cubra. Quiero que la gente sepa que la inhumanidad y la injusticia son más reales y frecuentes de lo que imaginamos, que por culpa de esa falta de humanidad, a nadie que no conoció a mi marido le ha importado que haya muerto en la carretera atropellado por un conductor temerario. Ellos no saben que Alejandro era mi amor, el padre de mis hijas, mi alma gemela. No saben que era el mejor marido y padre del mundo, el más honesto y honorable. No saben que era un hombre respetable y noble que dejó una huella imborrable de amor, de justicia y heroísmo. Para ellos, mi marido es un número más y poco lo diferencian de los animales que diariamente veo atropellados sobre la misma carretera y que también merecen compasión. Continúo con sus recuerdos, con el beso que le di sobre la frente sudorosa y tibia aquel fatídico día, ese beso que me quedó incrustado en el alma. Aún siento la tersura y humedad de su frente sobre mi boca. Estoy cansada de ir y venir, de recursos, de informes, de preguntas que no tienen respuestas. Estoy cansada del mundo y de tanta injusticia. Solo me queda escribir, como lo estoy haciendo ahora mientras veo a mi madre avanzar, encorvada por el pasillo, perfumada y con su bufanda de seda, preguntándome por él. Mi precioso amor, sé que estás en la música y en tus árboles, en el fresno, en las casuarinas, en las palmeras que ya no existen y en el andar erguido de los cipreses. Mi precioso amor, sé que estás en el sol que quema mis hombros,
en la luna misteriosa y en los pájaros que cantan en nuestra ventana. Mi precioso amor, sé que estás en el efluvio de tus ropas, en el aire que respiro, en el agua, en el fuego, en la lluvia, en las flores y en los pétalos que tapizan mi llanto. Mi precioso amor, sé que estás en las hojas de los árboles que caen lentas, en el tronco que abrazo con ternura creyendo que eres tú, y en las gotas de lluvia que bebo con pasión, imaginándote. Mi precioso amor, sé que estás en el sonido trepidante de la Harley, en las canciones de amor, en la carretera arqueada que ondula resonante, y en la brisa entrañable que seca mis pestañas. Mi relato se llama Tu eterna sonrisa. Pero si algo he aprendido en todo este tiempo, 3 años ya de ese fatídico día, es que no puedo luchar contra el dolor. Cuando este llega, me entrego a él. No peleo, sino que le digo, aquí estoy y haz conmigo lo que quieras. Por experiencia sé que ese tsunami de dolor pasará y después llegará la calma. Al principio luchaba, me resistía y peleaba, y eso hacía que me quedara exhausta y me agobiara muchísimo pensando que me quedaría ahí, clavada en esa desolación, y que así sería mi vida para siempre. Después te das cuenta de que ese dolor desgarrador pasa, y que por millones de cuestiones puede ser que se active de nuevo. Puede ser que abras un cajón y veas sus gafas, puede ser que vayas por la calle y veas el abrazo de un padre con su hija, o puede ser que la familia que te ha tocado a tu lado en la playa te recuerde a la que tú tenías. Entonces ahí puede que el dolor venga en forma de ola y te revuelque una y otra vez. A veces los revolcones serán muy largos, otros durarán apenas algunas horas, u otras veces incluso te zamarrearán durante días. Pero la experiencia te permite saber que esos revolcones pasarán y que después llegará la calma, esa calma que llega tras una embravecida tormenta. He aprendido que cuando esas olas de dolor te arrastran, lo mejor que puedes hacer es actuar como si te estuvieras ahogando en el mar. Si luchas contra ellas, solo conseguirás agotarte, quedarte sin fuerza y hundirte hasta lo más profundo del océano, desde donde es muy difícil salir. Sin embargo, si no peleas ni te resistes, sino que te dejas llevar por esas olas de dolor, ellas mismas, una vez que se cansen de zamarrearte, te acercarán a la orilla, donde podrás volver a coger aire y respirar, y donde además seguirá brillando el sol y seguirá viendo belleza ante nuestros ojos. Ahora, en mi rutina diaria, tras el tiempo que ha pasado y por supuesto tras lo que yo he hecho con el tiempo, intento practicar la gratitud. Hay días que no puedo y que me es casi imposible, pero hay otros muchos que me lo propongo y lo consigo. Consigo sentir gratitud a pesar de todo. Siento mucho agradecimiento de haber conocido al hombre más maravilloso del mundo y de que me haya elegido para compartir su vida. Siento gratitud porque pude pasar más de 10 años a su lado e hizo realidad la boda de mis sueños. Siento agradecimiento porque a su lado fui la mujer más feliz del universo y me dio el gran y mágico regalo de convertirme en la madre de su hija. Soy muy afortunada de tener a nuestra niña y de que ella sea su viva imagen. Por eso puedo decir que si ese día, 10 del 10 del 2010, en el que lo conocí, alguien me hubiese dicho lo que íbamos a vivir o me hubiese confesado que algún día viviría la desolación más absoluta con su pérdida, lo hubiese elegido una y otra vez, y todos los días de mi vida, pese a este dolor tan desgarrador e incalculable que estoy sintiendo. Mi relato, creo que ya lo he dicho, se llama Manual de supervivencia para personas que han perdido un ser amado. De pronto llega un día que ya no sientes ese dolor físico. Sigue estando el dolor, aunque ya no te duele en el pecho. Ya puedes respirar. Me di cuenta pasados unos días. Me observé. Ese dolor se estaba convirtiendo en parte en amor. No quiero mentirte, el dolor siempre estará ahí, pero es como si se hubiese caído un velo y pudiera ver cosas que antes no veía. Lo que ahora puedo ver es el amor en muchas formas. Veo el amor cuando tu amiga se preocupa por ti, cuando te piden que avises al llegar a casa, cuando te llaman, cuando sonríen al verte y notas que es de verdad, cuando te abrazan. Doy gracias por ello, por poder verlo y ser depositaria de ello. Estos tipos de amor me acompañan en mi día a día. En cuanto a mi dolor y al amor, sé que soy afortunada de haberlo podido vivir en esta vida. He conocido y sentido el amor y empiezo a tener recuerdos sin dolor, incluso con sonrisa.
Todo esto lo he guardado en una cajita en mi corazón y la he cerrado. Estará ahí siempre conmigo como un gran tesoro, pero tengo que seguir adelante en esta vida, por mí y por los demás. Estoy orgullosa de haber llegado hasta aquí, no importa el tiempo que he tardado ni el camino recorrido. Si no hay nadie más que quiera añadir algo, que les quiera comentar algo a las chicas. Porque la verdad yo creo que todos seremos partícipes de este sentimiento que nos llevamos. Yo creo que una vez que salgamos de aquí, yo creo que no habrá ninguna de nosotras y de nosotros que no abrace a sus seres queridos. Porque es verdad que somos afortunados y afortunadas y con vuestro testimonio y con vuestra visita, yo creo que nos lo habéis demostrado. Muchas gracias. Yo lo único que puedo decir es gracias, que el camino es largo, que son puntos de aparte, que nunca es un punto final, pero quedan cosas muy bonitas. Y lo bueno es que ahora ya las estáis viendo desde otro prisma, estáis siendo disfrutonas, estáis viviendo con ganas, no dejáis para mañana, ni para pasado, ni el viaje, ni el coche, ni la casa, ni el viaje con los niños, ni me voy con las amigas. Eso es lo que hay que hacer, vivir. Porque ellos en algún momento os están viendo, se hagan notar o no se hagan notar, están ahí. Yo no sé si algún día lo veremos otra vez o no, pero yo el consejo que os doy es hacerlo por ellos, pero sobre todo hacerlo por vosotras, porque al final sois las que estáis aquí. Y sí, están las familias, están los amigos, están las redes, pero estáis vosotras. Hacedlo, vividlo, gozadlo, y todo lo que os habéis llevado, tenedlo como un bonito recuerdo. Pero de aquí, para adelante siempre. Gracias. ¿Ahí está el libro? Sí. Pues si queréis y alguien todavía no tiene el ejemplar, aquí tenéis para que os lo dediquéis las 5. Yo aprovecharía, vamos, yo de esto lo voy a aprovechar y ya me lo voy a firmar todo. Muchas gracias por haber venido.